Del Señor, se me acompaña al capítulo 4, Gálatas 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Gálatas 4, del 1 en adelante. Espero que ya su Biblia más o menos se abra por ahí, ya tenga arrugas más o menos en el libro de Gálatas. Esta Biblia que he usado a través de los años en los estudios, usted puede ver qué libro hemos estudiado mucho y cuáles nada más los he leído una vez en las arruguitas que se marcan en las hojas. Y estamos en el libro de Gálatas. Y el capítulo 4 continúa desarrollando el tema desarrollado por el apóstol Pablo entre la relación y el propósito de la ley mosaica, los mandamientos que Dios puso, y la promesa, le llama a él a lo que significa la gracia, lo que Dios le prometió a Abraham. Y Pablo, si usted se ha dado cuenta, demostró que la promesa es superior a la ley, mucho superior en todo. Primero porque fue dada primero. A Abraham el Señor le prometió, dice la palabra de Dios, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Fue justificado simplemente por fe. La ley vino después, 400 años después, 430 años después de que Jacob murió, vino entonces la ley. La ley está por debajo de la promesa que fue dado primero. Ahora, la promesa fue dada de manera incondicional. Dios es el que sostuvo las dos partes de ese trato. Abraham nunca le prometió nada a Dios. Abraham nunca dijo, yo haré y tú harás, sino que Dios dijo, yo haré y nada más. Es un pacto incondicional. La ley es condicional. Es un pacto irrevocable. La ley es revocable. ¿Por qué? Porque dice que está justa y se cuenta hasta que venga el de la promesa. Cuando viniese la promesa, entonces la ley quedaba removida. Ahora la promesa produce verdadera libertad. Cuando usted está sujeto a los mandamientos no hay libertad porque todo el tiempo está constantemente en deuda. Sin embargo, la promesa dice, el justo por la fe vivirá. Y es declarado justo toda su vida. Produce verdadera libertad. A eso se refería el Señor Jesucristo cuando dijo, al Hijo libertare será libre de verdad. Ahora no solo eso, sino que nos reviste de Cristo, como le estuvimos leyendo la semana pasada. Es usted hecho hijo de Dios. Y es usted revestido de Cristo, bautizado en Cristo. Y ahora viene a ser usted parte de un pueblo único y eterno, que es el pueblo de Dios. No como un invitado, sino como parte del mismo, como hijo de Dios. Y todo esto que Dios nos da, según la promesa, todo esto viene por la fe en Cristo Jesús. Ahora, recuerda que este fundamento es esencial en el cristianismo. Es lo que marca diferencia entre todas las religiones del mundo. Esto es esencial, es innegociable, es incambiable. Por la fe en Cristo, por la fe sois salvos. Por fe sois salvos. Es incambiable en el cristianismo. No confunda entre discipulado y salvación. Es diferente. La salvación es por fe. El discipulado, la santificación, usted tiene que esforzarse. Usted tiene que caminar con Dios. El discipulado cuesta. Por eso dijo el Señor, el que no esté dispuesto a dejar, el que no esté dispuesto a caminar derechito sin voltear atrás, ni a izquierda ni para atrás, no es digno de seguirme. El discipulado cuesta. Y Dios quiere discípulos. La iglesia está llena simplemente de creyentes. Gente que ha sido salva, pero no quiere servirle a Dios. El discipulado es lo que Dios quiere de todos nosotros, pero obviamente tiene que empezar con la salvación. La salvación no cuesta. Le costó a Dios, le costó a su Hijo, pero para ustedes solo por fe. Por fe sois salvos. Es muy importante que entienda eso, mi hermano. Por eso es que el apóstol Pablo, si se ha dado cuenta, el libro de Gálatas es lo que está enfatizando. Llegaron estas personas, los judaizantes, pervertidores del evangelio, les llama él, agitadores que empezaron a decir, ok, qué bueno que aceptaste a Jesucristo por fe como tu Salvador, pero necesitas hacer esto para que de verdad seas hijo de Abraham, para que de verdad entres al cielo.
Y empezaron a sacar todas las tradiciones de la ley ceremonial. El apóstol Pablo dice, absolutamente no es así. Ese es otro evangelio. Es más, le recordó que cualquier persona que pretende vivir bajo la ley para salvación, en realidad es un inmaduro. Y es un prisionero y está encarcelado bajo la ley. Es un inmaduro espiritual, porque nunca lo va a lograr. Ahora, una ilustración. La gente que guarda a veces busca, cree que es superior a los demás cristianos porque ellos dicen que guardan la ley. Pero el apóstol Pablo dice todo lo contrario, son unos inmaduros. Porque la salvación es por gracia, no por guardar la ley. Son unos inmaduros. Ahora, él va a usar una ilustración aquí en el capítulo 4. El resto del capítulo va a ser una apelación personal como pastor, como hermano en Cristo, para que la gente vuelva a la gracia de Dios y no a sujetarse a los rudimentos de hombres y tradiciones. Pero por ahorita va a ser una ilustración de su época que tenía que ver con el manejamiento de una herencia. Cuando usted le iba a heredar algo a alguien, ¿cómo es o cuándo es que el heredero recibe la herencia? Y dice en el versículo 1 y 2, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 4 de Gálatas. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Está hablando en el 29. Acuérdense que los capítulos, las cartas de más antes, no tenía ni capítulos, divisiones de capítulos, ni divisiones de versículos. Gracias a Dios, unos hermanos se les ocurrió hacer esto para que pudiésemos estudiar la palabra mejor. Y le agregaron comas y puntos, cosas que no había antes. Pero en ocasiones, ese fue muchísimo trabajo, dividir la Biblia de esta manera. En ocasiones quizás pusieron una división de capítulo cuando quizás no debieran, porque en el versículo 29 del capítulo 3 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pero dice en el 1, pero también les digo esto, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿A qué se refiere el apóstol? Bueno, en aquel tiempo, mi hermano, si usted era, digamos, hijo único, de padres de mucho dinero, usted iba a ser, o usted era el heredero universal. You were going to receive everything. You were going to inherit everything. Pero no se recibía hasta la edad en que tú eras considerado, conforme a esa cultura, una persona adulta. No se le daba a un bebé toda la herencia. ¿Qué puede hacer un bebé con toda la herencia si los niños pequeños ni siquiera saben el valor del dinero? Hay gente que se quiere lucir con el papá del niño o con la madre del niño, y un niño de 1 año le da $100. ¿Y qué es lo que hace el niño? Si usted se descuida, lo rompe. En una ocasión a una niña así le dieron $100, y como tenía un hermano le dijeron: mira, la mitad es para tu hermano. Y ella lo agarró y lo mochó en 2 y le dio la mitad a su hermano, porque ella que sabía la diferencia. Ese se da y se luce, y luego le dice al papá: le regalé al niño $100, guárdaselos. El niño no sabe la diferencia de nada. Así de que la persona heredaba hasta que tenía la edad de un hombre, o se convertía en un hombre, o se le consideraba suficientemente maduro para manejar ese dinero. Ahora, de acuerdo a la cultura, eso variaba en el mundo antiguo. Para los judíos, ¿quién sabe por qué? Pero las niñas a los 11 años eran consideradas mujeres. Por eso era aceptable que se casaran a los 13, 14 años. Los hombres a los 12 años. Y hacen una fiesta que le dicen bar mitzvah, y una celebración, y ya el niño pasa. Obviamente eso era antes, pero esa era la edad. En el mundo griego depende si usted estaba en Atenas o estaba en otra ciudad, Macedonia o los de Atenas, variaba cuando se consideraba una persona un adulto. En el mundo romano, que es el que quizás tiene en mente el apóstol Pablo, el padre del niño determinaba cuando esa persona era un adulto.
Por eso dice ahí, en el último del versículo 2, dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado. ¿Por quién? Por el padre. El papá decidía cuándo su hijo era suficientemente maduro para recibir la herencia. Y luego lo que hacían, el muchacho se le vestía con una toga, le dicen una ropa de ese tiempo, que representaba un adolescente. En marzo 17 se hacía una fiesta que se llamaba Liberalia, y iban los padres que ya llevaban a sus hijos para que fuesen aceptados como adultos, y les quitaban esa toga y les ponían otra que se llamaba toga virilis, varonil, viril, ya es un hombre, y se le daba la bienvenida. Y en ese momento él recibía la herencia de su padre. Pero mientras no llegaba, lo que está aquí diciendo el apóstol Pablo, el heredero, aunque es dueño de todo, no disponía de nada. Si era un niño, usted ya sabía quién es ese mocoso mal portado, lo que dijeran, y decían, no, pues es el hijo de fulano, va a ser dueño de todos los ranchos, va a ser dueño de la hacienda y de todas las cabezas de ganado. Pero en ese momento no es dueño de nada. La promesa ya está dada, él es heredero, pero aún no ha llegado a una edad donde pueda recibir esa herencia. No disponía de nada. Al contrario, era esencialmente, como dice aquí el apóstol, igual que un esclavo, que un siervo de su propio hogar, o quizás hasta más bajo, porque no tenía libertad de salir o hacer lo que quisiera. Al contrario, estaba, como vimos la semana pasada, bajo tutores o pedagogos, una persona que andaba constantemente. El papá lo entregaba a esa persona cuando tenía 6 años y constantemente lo andaba regañando, lo andaba instruyendo en buena moral, pero muchas veces lo golpeaba, le gritaba, lo restringía, lo ponía en dura disciplina. Y el dinero de él era manejado por esa persona que le llama aquí el curadores, es el que manejaba, y el muchacho no era dueño de nada. Le digo que quizás era más bajo porque un esclavo de aquel tiempo solo tenía un amo. Y el hijo del amo tenía a su padre como autoridad, y tenía al pedagogo o al tutor, y tenía al curador que le guardaba el dinero. Estaba en realidad más bajo, en una posición más baja, hasta que el padre decidía. Y entonces él determinaba, mi hijo ya es un hombre, ahora él es dueño de todo lo que yo tengo. Y el apóstol Pablo está usando este ejemplo, porque de esta manera era la vida anterior del creyente gálata. Antes de la gracia, o antes de que la gracia viniera en la forma y la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, éramos como niños que estábamos bajo un tutelaje, bajo un curador. Había una promesa, pero no podíamos recibirla aún. Éramos inmaduros. El versículo 3 dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y habla niños no en edad, sino en espiritualidad. Estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Ahora, mi hermano, quiero que ponga atención en esto. La palabra rudimentos en griego es una palabra un poquito, quizás no se la va a grabar, un poquillo difícil, estoiquea, pero ofrece varias interpretaciones en este versículo. Ofrece varias interpretaciones a lo que Pablo quiere decir cuando está diciendo que estamos sujetados a esclavitud bajo los rudimentos del mundo. La palabra se refiere a algo básico. Lo que quiere decir aquí rudimento es algo básico. Por eso en español a algo simple y sencillo o tosco le dicen esto es rudimentario. Es algo simple. Un camino rudimentario no tiene ningún asfalto ni nada. Es algo simple. Lo decían cuando se referían a los ABCs de la vida. El abecedario. ¿Cuántos saben el abecedario? A ver, diga a alguien el abecedario. Empieza nomás así. Ale. ¿Cómo? Ya vamos mal. Mexicanos, no es ABCD en México. ABC Che. No le quita el Chávez. DFG. HIJKLY. MNN.
OPQRR. Ese tú, tenemos más letras los mexicanos en la iglesia. Pues ya empezamos mal, no los quiero avergonzar. Bueno, vámonos para atrás. ¿Cuáles son las vocales? Vamos a cantar la canción esa de las vocales son invitadas, ¿sí o no? A, E, I, O, U. No pedí que completaran la canción, pero qué bueno que se la saben, gracias al Señor. ¿Me va entendiendo? Cuando es un niño, no lo mandan a la universidad, a menos que sea esa niña mexicana que ya se graduó de no sé qué tantas cosas a los 9 años. Cuando es un niño, lo llevan al kinder. ¿Y qué es lo que le enseñan primero? Los elementos, la tabla de los químicos y los elementos, la ley de relatividad. ¿Quién fue Pancho Villa? Le enseñan A, E, I, O, U. Y después A, B, C, Che, D, F, G. Le enseñan los ABCs de la vida. Eso es lo que quiere decir rudimentario. Entonces, dos interpretaciones. Si el apóstol tiene en mente los cristianos de descendencia judía, entonces lo que él les está diciendo, la ley mosaica con sus ceremonias es el ABC de la fe de un judío. El ABC de una persona en su fe es la ley mosaica. ¿Por qué? Porque es buena para empezar a conocer a Dios. ¿Y qué es lo primero que dice la Biblia que Dios es? Lo que afirma 3 veces. ¿Dios es qué? Santo. La ley es lo primero que nos enseña. Dios es santo, porque ¿qué es lo que dice de Él en el primer mandamiento? Precisamente eso, y no hay nadie como Él. Y no debemos de adorar a nadie que no sea Él. Y cualquiera que dice que vio a Dios y le pone imagen, dice eso es sacrilegio, blasfemia, pecado y la maldición para aquel que piensa que conoce a Dios y le da imagen y se postra delante de Él, es tan severa que puede alcanzar hasta la 4ª generación de su familia. La ley, mi hermano, por eso en el capítulo anterior él dice que es menor a la promesa, porque en realidad simplemente es el ABC. El ABC de la fe del judío lo puede llevar para empezar a conocer a Dios. Es bueno para eso, pero no es suficiente para llevarlo a una madurez espiritual. Capítulo 3, versículo 24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro maestro para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Solo sirve para llevarnos, para entender, desesperarnos. Si esos son los 10 mandamientos, olvídense los otros 600 que están ahí. 10 mandamientos, no los puedo cumplir. Yo me quiero ir al cielo, pero no puedo cumplir. Entonces la siguiente pregunta es, ¿qué haremos? Y ahí es donde sale la ley, la justificación por medio de Cristo Jesús. No es suficiente para que recibiese su herencia aún. La ley no te hace suficiente, no te madura para que recibas tu herencia aún. Al contrario, los mantenía a un nivel de esclavos. Por eso dice el apóstol Pablo, estábamos en esclavitud. El versículo 23 del capítulo 3 dice: pero antes que viniese la fe, la promesa, estábamos confinados, atrapados, encerrados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Estábamos confinados, quiere decir, éramos prisioneros de la ley. Insuficiente. Si el apóstol Pablo está usando esa frase para los judíos, eso es lo que les está diciendo. Hermanos, la ley es simplemente el ABC de nuestra fe. Es más, el autor del libro de Hebreos usó esa misma palabra, usó la misma palabra, rudimento, para reprender a los creyentes de descendencia judía que después de recibir la salvación por fe en Cristo Jesús, ahora querían retenerla, o más bien mejorarla, siguiendo las tradiciones y las prácticas ceremoniales de la ley. En Hebreos 6, el escritor, quien quiera que haya sido obviamente el autor principal es el Espíritu Santo, les dice: hermanos, por tanto, dejen ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección.
No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Vamos adelante. Eran hermanos que ya habían conocido que la salvación era por medio de la fe. Lo vieron en la escritura, en el Antiguo Testamento. Judíos de nacimiento que ya conocían esa palabra, aceptaban a Cristo y ahora otra vez a lo mismo. Otra vez a pedirle perdón a Dios para que ser salvo. Si ya lo hiciste una vez, ¿por qué lo estás haciendo tantas veces? Como esas personas que vienen evangelistas y pasan todo el tiempo a aceptar a Jesucristo como su Salvador. Why are you doing it so many times? Cristo murió una vez por el pecado y su sacrificio es suficiente. Ahora, si pecas, pierdes comunión con Dios como creyente. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Lo dice el capítulo 2 de la primera de Juan. Pídele perdón. Abogado tenemos en Cristo Jesús. Restaura tu relación. Porque si no lo haces, tus oraciones son estorbadas. Porque si no lo haces, tu espíritu se va a apagar. Pero no dejas de ser hijo de Dios. Cuando tú reconoces tu pecado, es una manera de crecer espiritualmente. Pero no para que hoy estás en el infierno, mañana no, hoy sí, mañana no, me enojé al infierno. ¿Qué juego es ese? Y es lo que le dice el hermano. ¿Por qué hacen eso? Si ustedes conocen la ley sacerdotal, el sacrificio es uno ofrecido una vez y para siempre a través de Cristo Jesús. La sangre de toros y ovejas solo cubría el pecado, pero la sangre del Cordero de Dios lo borró para siempre. Hay una gran diferencia. Los bautismos, no se refiere al bautismo que es un sacramento de la iglesia cristiana, se refiere a los lavamientos que hacían los judíos. Ok, la regué, ahí voy otra vez a bañarme ritualmente para ser puro delante de Dios. El Señor le dijo al apóstol Pedro, ya lo limpié por medio de mi palabra. Porque cuando les iba a lavar los pies, porque quería enseñarles humildad, no porque es una tradición. Si quiere lavármelos, nomás dígame, le doy chance. Pero no es un mandamiento, ¿ok? No es un sacramento. Si iglesias acostumbran eso, gloria a Dios por ello. Pero no es un sacramento. Y a veces el hacer esas cosas que no son sacramentos producen distinciones y malos entendidos. Pero no es un sacramento. El Señor le lava para enseñarle sujeción. Y el apóstol Pedro, como siempre exagerado, como yo, no sé quién, dice, a mí no me los lavas. Él entendió eso, pero a mí no me los vas a lavar, Señor. Yo soy humilde ya. Le dice el Señor, si no te los lavo, no tomarás puerta. Ah, no, entonces báñame todo. Entendiendo que para salvar al Señor le dice, no, ya estás limpiado. Ya estás lavado. No necesitas que te bañe todo, Pedro, no seas exagerado. Pero muchos hermanos judíos todavía hacían eso. Dice, ya dejen esas cosas. El que fue limpio en el Señor es limpio. Ciertamente en la carne somos pecadores. Pero espiritualmente ya estamos con el Señor. ¿Qué es lo que debemos hacer? Crecer en el Espíritu. Santificarnos porque Dios es santo. Pero no, me voy a limpiar porque ya la regué, entonces nunca vas a acabar. La imposición de manos, necesito que alguien para que me saque los espíritus. Señor, si ya tienes el Espíritu Santo, Él es más fuerte que cualquier otro espíritu. ¿Para qué ocupas que te estén saque y saque demonios? ¿No? Dice, hermano, sáqueme el demonio de las malas palabras. Sáqueme el demonio del coraje. Muchos usan eso para justificarse que son inmaduros y que no desean respetar a su esposa. Vieja, es que tengo el demonio de... ¡Ora por mí! Y a la señora, no, lo que ocupa es un latigazo, órale. Confía en Dios. Dice el Señor, para que saquen a alguien en una habitación, el fuerte tiene que sacar al más fuerte. Si usted ya tiene el Espíritu Santo, ¿sabe qué es lo que hace? Nunca se va, pero usted lo apaga, usted lo mata. Usted seca la fuente que está en su corazón cuando peca y no le pide perdón a Dios. Cuando no ora y no tiene comunión con Dios. Cuando no come de su palabra, pero el Espíritu no se va, simplemente usted lo avergüenza y usted lo apaga. Nada más. Usted está sellado y nadie puede quitar ese sello. Y si Dios se lo quita es un mentiroso, porque Él dice que Él nos va a guardar en su mano y que nadie se los arrebatará. Y el que nunca desecha a nadie que viene a Él. Entonces si yo ya estoy ahí y un día me dice no eres bueno y me avienta, entonces Él está haciendo contrario a su palabra.
Si el creyente que estaba oyendo esto era judío, eso de rudimento le pegaba a él. Y él entendía eso. Ahora, si el creyente que estaba oyendo, que quizás es más correcto pensarlo así, era gentil, esta palabra rudimentos del mundo tiene otro sentido similar, pero es otro sentido para el gentil. ¿Por qué? Porque los rudimentos de un gentil, de una persona, es creer que por obras podemos satisfacer a Dios, a los dioses del Olimpo. Esos son los rudimentos. Toda persona que nace, lo dice el libro de Romanos, aunque nunca haya oído el Evangelio, sabe que hay un Dios. Los cielos lo declaran, la naturaleza misma da testimonio. Usted, no importa por qué las civilizaciones antiguas, no quiero decir tontas, simplemente tenían otro estilo de vida. Hicieron pirámides que no saben cómo las hicieron aún hoy en día, así de que tontos no eran. Pero ellos buscaban a un Dios desde un principio, aunque nunca habían ido a un evangelio. ¿Por qué? Porque la naturaleza demuestra que hay un Dios. Pero eso es rudimentario. Sabes que hay un Dios, amén, pero ese es rudimentario, ese es el kinder. Ellos creían que a través de obras lo podían alcanzar, que nuestras acciones traen consecuencias, y es cierto, aunque algunos le llaman karma. No, si tú siembras buen karma, tú vas a cosechar bien. Si tú siembras mal karma, vas a cosechar mal karma. ¿Pero qué es karma? No, pues eso que dice que el karma, defíneme karma mexicano, porque ni siquiera es una palabra mexicana. No, pues ese es el budismo. Okay. Mejor dime como ranchero, lo que siembras cosechas. Pero Dios también lo dice eso, ¿no es cierto? Pero eso es rudimentario, mi hermano. También le enseñaban uno rudimentario. Hay que hacer más obras buenas. Todos queremos irnos al cielo, ¿no? Claro que no tan pronto, porque nadie se quiere morir. Pero todos queremos algún día, cuando ya tenga ganas, irme al cielo y ver a Dios. Si entendiéramos lo que es el cielo, nos quisiéramos ir, ya no importa que se queden llorando los demás. Yo me voy. Pero creíamos que nuestras buenas obras tenían que pesar más que las malas, y entonces ya las hacíamos. Y hasta pintan por ahí un diablillo brincando en una balanza y el santo orando acá, y pesaba más su balanza, y eso es rudimentario. Básicamente estamos entendiendo algo. Para ir al cielo hay que ser santo. Eso es básico. Dios se da cuenta de todo lo que haces y te va a recompensar por todo lo que hagas. Eso es lo básico. Hasta un pagano entendía eso. Pero cuando llegó la gracia y entendieron y recibieron el evangelio, llegó la gracia y les mostró: hermanos, Gálatas, no importa que hagan, tus buenas obras nunca le van a ganar a los malos, porque el primero problema que tienes, eres un pecador desde nacimiento, y todas tus obras son contadas como inmundicia delante de Dios, porque no hay nadie bueno ni aún uno solo. Porque si haces obras para quedar bien con Dios, en realidad estás queriéndole torcer la mano a Dios, y eso es pecado. ¿Quieres darle una mordida a Dios? Yo hago esto para que me des chance de entrar al cielo. Eso es pecado. Pero llegó el evangelio, recibieron el evangelio, lo entendieron y fueron justificados por fe. Dejaron los rudimentos, ahora entendieron. Todas esas cosas no son nada en realidad. Nos sirvieron para meditar y pensar que necesitamos un Dios. Pero ahora, ya que llegó ese Dios, ya no necesito volver a eso. Ya no necesito pensar que Dios anda con un cinto todo el tiempo, dispuesto a castigarme cada que me equivoco. Si así fuera, mi hermano, ¿cuántos no tuviéramos ni dientes aquí? Si cada que viéramos algo que no debemos de ver, con un ojo que no debemos de ver, el Señor viniera y nos sacara un ojo, nos faltarían ojos, mi hermano. Si cada que dijéramos una buena palabra, Dios hiciera como te decía tu mamá, bueno, no la mía, la verdad, no la mía, pero que dice: te voy a tumbar todos los dientes, nos faltaran dientes, te voy a quemar ese, ya estuviéramos quemados. ¿Por qué pensamos de Dios así? Porque estamos inmaduros todavía en los rudimentos de la fe. Eso piensan los paganos. Dios te va a castigar cada que haces algo malo. La gracia te da oportunidad de crecer. Amén. Y la verdad es que si Dios nos diera lo que mereciéramos todos los días, no había nadie aquí, incluyéndome a mí. ¿Por qué seguimos pensando eso?
¿Por qué le pedimos un favor a Dios cuando creemos que hicimos bien, pero cuando andamos mal no queremos ni rezar? Yo hablo una cosa eléctrica, siempre pienso eso. Cuando trabajo en algo peligroso, que yo sé que si me equivoco en algo, pues ahí van a enterrar lo que quedó de mí. Así de sencillo. Y a veces pienso, híjole, no me porté muy bien hoy. Pero ese es Satanás. Y otro dice, pues ni modo de echarle ganas, nomás con... Esa es la carne. Pero Dios dice, si yo quiero que te vayas conmigo, te vas, aunque te estés portando bien o mal. Y mi gracia te protege, no importa si lo mereces o no lo mereces, porque te amo. Nada más. Esa es la gracia de Dios. Si usted es buen padre, no debe de andar con el cinto todo el tiempo. Y no grites, y siéntate derecho, y órale para acá, y órale para acá. A un adolescente lo veo hacer, dice, pero de él le da espacio de que aprendan. Esa es la gracia de Dios. La regamos, pero Dios nos da espacio de que aprendamos. Porque así es como madura una persona, no a cintarazos todo el tiempo. Así hace que se vaya de su casa y están peor que cuando estaban en su casa. No, la gracia de Dios te da libertad para aprender. Pero Dios te va a disciplinar si llegas a un punto de que no entiendes. Dios te va a disciplinar. Pero cuando Él te disciplina, aprendes. Cuando tú sigues a Dios nada más a la fuerza, no aprendes nada. ¿Entendió? Es fundamental que entienda eso, mi hermano. La diferencia entre la gracia de Dios y cuando estábamos sujetos a la ley. Ahora, ya sea que el creyente, cuando él dice rudimento, se refiere a un cristiano ya no debe de pensar que Dios te va a castigar por todo. No debe de pensar que demonios andan detrás de ti todo el tiempo. Los que andan detrás de ti es por tu culpa o porque Dios los permitió. Pero todos ellos están sujetos a Dios. Todo el mundo está sujeto a Dios. Todo. Y estamos aquí por la gracia y el amor de Dios. Sea honesto. Si mereciéramos de Dios, no estábamos aquí. Somos deudores. Pero la gracia de Dios nos da oportunidad de crecer en su amor. Y sigue trabajando en nosotros hasta que maduremos en la fe. Si se refiere al creyente, judío o al gentil, antes de la fe en Cristo, lo que está diciendo, estábamos en esclavitud. Estábamos en una fe rudimentaria. Estábamos en el ABC. Y si la Biblia ahí nomás nos dejara, mis hermanos, qué miserables seríamos como seres humanos. Porque decirle a alguien en qué está mal es muy fácil. De esos hay expertos en la iglesia cristiana. Todos saben cómo encontrar los defectos, pero nunca saben cómo mejorar. Porque ¿sabe qué? La mejoría empieza por usted. Y usted no quiere. Si hay algo mal en la iglesia, usted es parte del problema. Empieza usted con la solución y lo mejora. Gracias a Dios que Él no es así. No nos deja ahí. Versículo 4 dice. Y déjele cambio del libro de Hebreos, porque me iba a tirar duro. Pero no, estamos en Gálatas. 4:4 dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Todos los peros, dice alguien, no hay pero que valga o algo así. Todos los peros en la Biblia son muy importantes. ¿Qué es lo que dice el versículo anterior? Estábamos en esclavitud bajo los rudimientos de este mundo, pero Dios puso un stop a esa cosa, puso un alto en esa situación. Pero Dios intervino en nosotros, trayendo esperanza, libertad y salvación para la humanidad. ¿Cuándo lo hizo? En el cumplimiento del tiempo. ¿Cuándo lo hizo? Cuando el plan de Dios estaba maduro para que Él lo realizara. Dios tiene todo bajo control, mi hermano. Don't get scared because you hear on the news. Que tembló aquí, que tembló allá, y luego ya está. Ahora sí se acabó el mundo. Ahora sí viene Jesucristo. Ahora sí. Don't worry. Dios tiene un plan. Y hace 1000 años, hermanos igual que usted decían lo mismo. Se va a acabar el milenio, ahora sí, nos vamos todos. Y un susto. No. Dios tiene un plan, la historia. Dios controla las naciones, los gobiernos y la historia. Y se mueve toda la historia de este mundo desde un principio. Se ha movido al compás y al ritmo del plan maestro de Dios. Él sabía
Cuando puso aquel monillo de barro y aquella señora que le sacó de la costilla, Él sabía que ellos iban a fallar. Por eso en Génesis 3:15, bueno, la primera de Pedro dice que el plan de redención ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Y Génesis 3:15, Dios habla a Eva y le dice que de ella van a ser la semilla que salvaría el mundo. Pero la Biblia, la revelación bíblica va en pausas. Nosotros ya tenemos todo, pero antes ellos no sabían cómo iba a terminar todo. Y después el Señor usó la historia del mundo para establecer su plan. Dijo que iba a salvar a toda la humanidad, pero muchos de los seres humanos hablaban diferentes idiomas, estaban en diferentes lugares. ¿Cómo funciona el plan de Dios? Primero, trajo a los babilónicos, destruyó el templo, salieron en la cautividad, huyeron los judíos para todos lados. ¿Qué es lo que hicieron los judíos? Extrañaban su templo, extrañaban donde escuchaban la palabra de Dios. Decidieron esto por providencia de Dios. Donde haga 10 hombres judíos, vamos a hacer una casa de estudio y le vamos a llamar sinagoga. Y en todo el mundo donde europeo se empezaron a abrir sinagogas. ¿Dónde se predicaba el evangelio? ¿A dónde iban los apóstoles primero? A las sinagogas. Pero si solo hubiera un templo que no fue destruido, entonces ¿a dónde iría? Dios tiene un plan. Llegó un señor, Alejandro Magno, todo eso está en el libro de Daniel. Alejandro Magno conquistó toda Europa, parte de África, Asia Menor y casi llegaba hasta el otro lado, hasta el Medio Oriente y quizás hasta más para allá, Alejandro Magno. Pero él tenía un problema. Decía, bueno, la gente llego y habla diferentes idiomas, eso no funciona, yo no puedo controlar soldados en África y en otra parte que hablan otro idioma. ¿Qué es lo que hizo él? Estableció que todos los lugares que él conquistaba hablaran griego común. ¿En qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento? En griego. Los apóstoles iban, predicaban la palabra ¿en dónde? Sinagogas, en un idioma que todos hablaban, lengua común. Y luego llegaron los romanos y dijeron, conquistaron todo lo que conquistó Alejandro Magno, pero dijeron, hey man, para llegar a un lugar a otro en estos caminitos burreros que hicieron estas gentes, es imposible controlar un imperio así. ¿Qué es lo que hicieron? Caminos, que hasta el día de hoy ahí están, no como las carreteras de Phoenix, o de allá de México que cae en un pozo y casi se cae hasta China. Hicieron caminos. Y lo que antes duraban una semana en llegar, a caballo y en carretones llegaban en un día. ¿Y qué es lo que establecieron? Lugares donde había soldados. Y eso se conoce como la paz romana. Entonces en ese tiempo había un idioma común. Sinagogas en toda Europa, en África y en Asia Menor. Había caminos para ir rápido de un lugar a otro si usted era ciudadano romano. Y había paz. Ya no había guerras. Obviamente los romanos evitaban las guerras pisando fuerte sobre la gente. Y espiritualmente, mi hermano, ¿qué es lo que había en ese tiempo? Un pecado horrible. Se vendían los niños, prostitución, todo lo que usted ve, farmacéutico, dice, pornografía, al natural, drogas, vicio. Pero también había otra cosa espiritualmente hablando. Existía un hambre por parte del judío de conocer a su Dios. Existía un deseo, trabajaban y se cansaban y estaban cargados y eran esclavos de las leyes que ponían los líderes religiosos, pero en realidad en su corazón buscaban algo más, un libertador, esperaban al Mesías. ¿Y qué era el gentil? El gentil estaba sediento, hambriento de algo que saciara su alma. Plato y Aristóteles y todos esos locos, la filosofía no tenía la respuesta. Porque nunca te dice de dónde eres ni para dónde vas. Dice que examina el alma, psicología, pero en realidad no sabe nada de ella. Los gentiles también deseaban algo más. Y en ese tiempo, Dios Todopoderoso, Él lo quiso hacer. En medio de la desesperanza, la angustia total para el judío y para el gentil, dice ahí, pero Dios, en el cumplimiento del tiempo, justo cuando estaba todo preparado, ni antes ni después, Jesucristo nació. ¿Y qué es lo que dice ahí? Dice, envió, dice, Dios envió. Y la palabra exapostelo quiere decir que salió de Dios. Este Jesús salió de Él. No era Dios Padre,
como muchos aseguran. Salió de Dios Padre, la Trinidad divina de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios Padre envió a su Hijo, justo como dice Juan 3:16. ¿Qué es lo que dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios Padre al mundo. En una ocasión vi una Biblia que alguien escribió en Dios y le tachó y le puso Jesús. ¿Cómo funciona ese versículo, hermano? De tal manera amó Jesús al mundo que envió a su Hijo unigénito. Ridículo. Lee la palabra de Dios. Dios Padre envió a su Hijo. Salió de Él porque es su misma naturaleza de Él, pero no es Él. En la Trinidad divina envió a su Hijo para que viniese. El preexistente Hijo de Dios. Juan 1:1. En el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios. El Verbo era Dios. No, un Dios, como dicen los testigos de Jehová. El Verbo era Dios. Dios. Absoluto. El preexistente unigénito Hijo de Dios, totalmente divino, es lo que está diciendo ahí, totalmente divino, era deidad absoluta, no un hombre perfecto, no, deidad, divinidad, majestuoso, en algo, un misterio que podemos gastar la saliva y el tiempo y no lo vamos a entender, en un misterio majestuoso y supremo que ni los ángeles entienden, que son superiores a nosotros a hoy. Este Dios se hizo carne. Se encarnó, se humilló. ¿De qué manera? Así como le dijo a la mujer, dice, nacido de mujer. Se humilló para nacer 100% humano. ¿Y por qué pone de mujer? Porque a la mujer se le prometió que de ella vendría la redención. ¿Y por qué pone de mujer? Para recordarnos que ese Jesús nació de manera milagrosa de una virgen. Era humano y era divino. Era hijo de Dios y era nacido de mujer, o como Isaías lo dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Ahí está la distinción. Un niño nos es nacido, es humano. Un hijo nos es dado, es divino. Dios fue el que nos lo dio. Nacido bajo la ley. ¿Qué quiere decir eso? Nació de una madre judía, nació en la nación de Israel, fue sujeto a la ley mosaica toda su vida. Mi hermano, toda su vida se sujetó a los requerimientos de la ley, triunfando donde ninguno de nosotros hasta el día de hoy ha podido triunfar. La mantuvo perfectamente. Mateo 5:17 les dijo, porque quebraba algunas cosas. Él enseñaba que el Shabbat o el día de reposo fue hecho para el hombre, no para hacer carga para el hombre. Y digo, ¿ustedes piensan que yo vine a abrogar la ley? No, Señor, yo la vine a cumplir toda. Y Él la cumplió por nosotros. Cumplió toda la ley. Él la vivió de manera perfecta. Donde todo ser humano ha fallado, hasta el día de hoy, Él la cumplió. Él triunfó sobre ella. Jesús de manera perfecta cumplió en su totalidad la justicia de la ley. Él es totalmente, fíjese, Él es totalmente calificado para ser nuestro Redentor. ¿Por qué? En tres áreas. Porque es 100% hombre, porque es Dios y porque vivió de manera perfecta. Fue perfecto. Si no fuera sido hombre, no podía tomar nuestro lugar. ¿Cómo va a redimir al hombre si no es hombre como nosotros? Si no hubiese sido perfecto, ¿cómo va a pagar por los pecadores? ¿Cómo va a valer su sangre más que la de nosotros si no hubiese sido perfecto? Pero Él lo hizo. Y el justo murió por los injustos. Y si no hubiese sido Él divino, Hijo de Dios, no hubiese podido redimirnos para con Dios. Ni mucho menos hacernos hijos de Dios. Las tres cosas Él era. Porque cuando Job se desesperaba y él sabía que vivió de una manera más o menos perfecta. Y bueno, perfecta porque ahí no había la ley. Él no tenía esa carga. Así de que él vivió de manera perfecta. Por eso dice que nadie ha sido perfecto. La Biblia se contradice. Bueno, si no hay ley, todo lo que tú haces es perfecto. Cuando hay ley ya se demuestra lo que haces mal. Pero él entendía, ¿cómo puede un hombre finito? Y le decían, ve y reclámale a Dios, ¿por qué te ha castigado así? Dice, ¿cómo puede un hombre finito pararse ante el eterno Dios? ¿Cómo puede un mortal ponerse a hablar delante del inmortal? ¿Y cómo mis palabras sucias van a llegar a un santo? ¿Y qué es lo que dijo él? Necesito un intermediario. ¿Quién es ese intermediario? Jesús, el Hijo de Dios. El único intermediario entre Dios y el hombre. El que quiere entrar a través de cualquier santo, cualquier otro Buda o cualquier ley o cualquier sacrificio, ladrón es. No vas a entrar. Jesús es la única puerta.
el único intermediario entre Dios y el hombre. La respuesta a la desesperación, al grito desesperado de Job, se llama Jesús. Pero ¿para qué envió Dios a su Hijo? No podía hacerlo de allá arriba, ¿no? Aquí nos dice el 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Para qué? Dos cosas. Bendita gracia de Dios. Dos cosas. Primero, para redimir. Para redimir. ¿Y qué era redimir? Ya lo hablamos. Cuando usted compraba un esclavo y le daba la libertad. Para redimir, para liberarnos, pagar el precio y dejarnos en libertad de la acusación y de la condenación de la ley. Para abrir las puertas de los prisioneros. El precio fue dado. Su sangre, su bendita y divina sangre. Ese fue el único, si ese fuera el único propósito, miren mi hermano, si Cristo nomás haya venido a redimirnos, gloria a Dios. Si nos haya rescatado del pecado, no culpa. Y después haya dicho, bueno, pero en el cielo, tú me vas a cortar el zacate, tú me vas a cambiar los focos, tú me vas a pintar acá, tú vas a andar acá, no puedes entrar a la casa. Y aquí para allá es tuyo. Gloria a Dios, estamos en el cielo, era lo que decía David, prefiero estar en el atrio. Si solo nos hubiese redimido, gloria a Dios por eso, qué cosa tan más maravillosa, porque jamás nosotros podríamos pagar nuestro pecado. Pero aún hay más, y esto es la gracia de Dios. Misericordia es una cosa, no se te imputa, se te perdona de lo que eres culpable. La gracia te da algo que no mereces. Y es lo que dice aquí, no solo hace eso, sino que lo hace, la segunda cosa, para que recibiésemos la adopción de hijos. No solo te perdona tus pecados, sino que te mete a su casa. Es como que tú le dices a un ladrón, te robó tu carcancha, lo agarras, te da lástima con él, la policía se lo va a llevar y dices tú, no cargos, que se vaya. Y te das cuenta que te robó tu carcancha porque no tiene dónde trabajar ni dónde vivir, y tú le dices, es más, ven, que no se vaya, vente a mi casa, sírvanle de comer, denle mi ropa, es más, de hoy en adelante te apellidas Chávez, vas a ser mi hijo. Esa es la gracia de Dios. ¿Entiende eso, mi hermano? Y esa palabra adopción es una palabra dura y pesada al corazón del que lo estaba leyendo. ¿Sabe por qué? Porque en la ley romana usted podía desheredar a un hijo y dejar que ese hijo no recibiera nada tuyo. Pero cuando usted adoptaba a alguien, esa persona era dueño de tus derechos, tenía los mismos derechos, los mismos beneficios, todas las promesas, toda la herencia, pero hay algo más. Si usted adoptaba a alguien, era irrevocable. Si después salía mal hijo, no le podía usted quitar nada. Es irrevocable, es irreversible hasta que esa persona se muriera. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? La salvación no solo nos hace hijos de Dios, en adopción nos da posición delante de Dios y es irrevocable. Cuando usted es adoptado hijo de Dios, si usted acepta a Jesucristo como su Salvador y después hace un desastre, es irrevocable, sigue siendo hijo de Dios. El día que llegue para allá no tiene nada de premio, pero sigue siendo hijo de Dios. Esa es la diferencia, ese es el poder de esta palabra, mi hermano. Cuando Cristo nos adoptó, es para siempre. Antes vivíamos sin Dios y sin esperanza, muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos da vida, nos hizo parte de su pueblo. Esa es una gran bendición. No solo como siervos, nos subió un poquito más, porque el siervo pues está a gusto en la casa, pero lo manda si nunca va a heredar nada. Y luego, más que amigos, el Señor Jesús les dice, ahora somos amigos. El amigo pues puede mandar al siervo y tiene más privilegios, pero Dios no se quedó contento con eso, nos hizo hijos, coherederos juntamente con Cristo. ¿Entiende eso, mi hermano? Dele gloria a Dios, pues, si lo entiende. No, pero si cree que ahí acabamos, espere, aún hay más. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Toda la Trinidad tiene parte en la salvación. Y ahí dice la misma palabra, ex apostelo, envió al Espíritu, el Espíritu Santo. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos cuando estaban tristes? Me voy a preparar lugar.
es necesario que me vaya porque va a venir otro similar a mí, de la misma naturaleza. No soy yo, pero es exactamente igual que yo y les va a dar poder a todos. Ahora en la carne solo yo estoy con ustedes, pero el Espíritu va a estar con ustedes siempre, donde quiera que vayan. El Espíritu Santo entra al corazón del creyente. Dios Espíritu habita en nosotros, nos sella, nos guarda hasta la redención total de la posición adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué es lo que nos guarda? Dios Espíritu. Usted fue sellado. Y el Espíritu Santo son las arras, es el testimonio, es el adelanto que Dios nos da de que algún día estaremos con Él y seremos exactamente como Él. Y nadie puede remover ese sello. Nadie lo puede hacer. Y luego cuando usted tiene ese espíritu, nos identifica con Él. Y nos da una intimidad majestuosa que nunca ha tenido ningún ser humano. Es más, una confianza tan suprema que nos podemos acercar a Él sin temor y decirle, Abba, papi. O como usted diga, ¿cómo le dice a su papá de cariño? De cariño. No un sobrenombre. Mi papá es el tejón. No. ¿Cómo le dice? Unos dicen mi apá, mi papito, mi tata. El roco no cuenta, eso no es de cariño. Así como usted se identificaba cuando era niño. ¿Por qué lo hacía cuando es un niño así? Cuando su papá es cariñoso. Porque hay una intimidad suprema. Ninguno, ya a veces cuando crece uno y se cree muy sabio, a otra gente a lo mejor se le dice, no, pues mi pa. Porque da vergüenza que venga mi papi. Pero ¿cómo le dice usted? Mi papi o mi papá. Hay una intimidad. Cuando usted tiene al Espíritu, usted puede decirlo sin temor. Abba, Padre. Ningún judío le decía a Dios Padre. Decía, Dios es Padre de Israel, pero nunca le hablaba personalmente porque la ley mantenía una distancia. La ley es quitada, la promesa nos hace entrar de manera íntima. Envió a su Hijo para que recibiésemos adopción. Envió a su Espíritu para que pudiésemos experimentarlo. Envió a su Hijo para que le fuésemos hechos hijos de Dios. Envía a su Espíritu para que usted lo pueda sentir y experimentar. ¿No ha sentido la presencia de Dios en su vida, hermano? ¿No has sentido que hay un amor supremo que no importa lo que esté pasando en tu vida, te dice, aquí estoy contigo? Si no lo has sentido, vuelva. Y si lo sintió hace mucho, ¿por qué no lo siente más? Vuelva a buscar. Por eso no lo puso, hermano, hermana. Versículo 7. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Usted ya no es un esclavo. Usted ya no es una esclava. Si usted cree que volver a la ley lo hace libre, el resto de los versículos ahí que no vamos a ver, el apóstol Pablo hace una pregunta. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a lo que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guarda los días, los meses, las tradiciones, los años. Dice, me temo que lo que he hecho y les he enseñado es en vano. ¿Por qué vuelves otra vez a la esclavitud? Volviendo al principio, si le daban sus chicotazos y lo educaban y no era dueño de nada, pero ahora ya le ponen su toga, ya es dueño de todo, ¿va a volver al tutor a que lo siga mandando? ¿Le va a dar su dinero a otro para que se siga manejando y usted andar sin un centavo? Después de que lo redimieron, ¿va a volver a meterse a la celda? ¿Va a volver a la celda otra vez? ¿Va a volver a creer que Dios está para castigarte y pisotearte todo el tiempo? ¿Vas a volver a creer que tienes que ganarte la buena voluntad de Dios? Porque si así fuera, estás volviendo a la celda. Sigue siendo esclavo. Hermano, hermanas, ya no somos esclavos. El Hijo tiene la misma naturaleza que el Padre. El esclavo no. El Hijo tiene padre, Abba. El siervo tiene un amo. El Hijo obedece por amor. El esclavo por miedo y por obligación. El Hijo es rico, todo lo posee. El esclavo es pobre. Nada es de él aunque lo maneje. El Hijo tiene un futuro glorioso. El esclavo no. Ni se sabe qué será de él. Hermanos,
ya no eres esclavo. ¿Entiende eso, hermano? Entiende que de tal manera le amó Dios a usted. Es más, todo este tiempo que has andado en pecado, de tal manera te amó Dios que te prolongó su misericordia. Y que ahora te guarda. Tiene que venir Satanás o el hermano o quien sea, porque ahora estás en la pupila del Señor, arrancarle los ojos a Dios para que se vaya. Tiene que mocharse sus manos porque tu nombre ya está esculpido en ellas. Y es más, si tu padre y tu madre te dejaran, y todos tus mejores amigos, y toda la gente, y todos los demás que conociste, a lo mejor por tu culpa, a lo mejor por malos que son, con todo eso, yo nunca te abandonaré. Adoptado, irrevocable, incambiable. Dios no se equivocó. Dios te sigue amando. Vamos a ponernos de pie, hermano.